Chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy día nos toca otro estudio, el de la tercera zona natural de Chile. ¿Cómo la llamamos? Zona central. Zona central. Se ubica entre las regiones de la mitad de Valparaíso, la región metropolitana, del Libertador Bernardo O'Higgins, de Maule y de Biobío. Toma todas estas regiones. Los límites son entre el río Aconcagua, que lo limita con la zona del Norte Chico, hasta el río Biobío. Fíjense bien. Situación política de la zona central. En la región metropolitana se encuentra nuestra capital, Santiago, la capital del país. Es importante por esa situación. La zona central es importante porque está nuestra capital del país. En ella es la más poblada del país, por eso es importante. Tenemos un 80% de la población vive en la región metropolitana. Fíjense, del 100% de los chilenos que vivimos en todo Chile, somos 18 millones de habitantes, ese sería el 100%. El 80% vive en la región metropolitana y solamente el 20% está distribuida entre todas las demás zonas, en todas las demás regiones. También es importante porque en este lugar, en esta zona, se encuentra la parte administrativa del Estado. Y tenemos, dentro de la parte administrativa del Estado, tenemos los poderes del Estado, que sería el poder ejecutivo, legislativo, judicial. El poder ejecutivo, la palabra lo dice, ejecuta las leyes, ¿no es cierto?, con que se establece poder legislativo, la palabra también lo dice, legisla las leyes, hace las leyes, de ahí salen las leyes para que el Ejecutivo las ejecute. Y el poder judicial es aquel que hace que se cumplan en forma correcta las leyes del Estado. Si no se cumplen las leyes del Estado, el Poder Judicial ahí sanciona el no cumplimiento de las leyes. Esto es importante, todo esto se encuentra en la región metropolitana. En la región metropolitana Santiago se encuentra el Poder Ejecutivo, la moneda, y el Poder Judicial. Y en Valparaíso, ¿no es cierto?, se encuentra el poder legislativo en el Parlamento, en el Senado. Relieve de la zona central. Si ustedes observan, una diferencia con el relieve de lo que hemos visto de las zonas anteriores. La cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, cada vez va bajando, ¿no es cierto?, en un promedio de montañas entre medio de 5.000 metros promedio. Eso significa que pueden haber montañas de 5.500 o más
o montañas de 4.000, 3.000 metros de altura. 5.000 metros de altura es el promedio, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa aquí? Es importante porque hay un aumento de volcanes. Todo Chile tiene muchos volcanes, pero acá están muy concentrados en esta zona. Los más importantes de ellos, ¿no es cierto?, son el volcán Maipo, ¿no es cierto?, está muy activo, el volcán Tupungato, que es grande, y uno que tiene al lado, que está como unido, es el volcán Tupungatito, ¿cierto?, como hijo del Tupungato. Tenemos San José, el Plomo y el volcán Tinguiririca. Eso significa que son los más grandes dentro de la zona. Hay otros, pero estos son como los más grandes, los más importantes. Vamos a la depresión intermedia. La depresión intermedia, aquí no hay montañas transversales, aquí ya se terminan esas montañas que partían de la cordillera hacia el mar. Solamente tenemos una planicie, un valle, ¿no es cierto?, que parte desde la cordillera de los Andes hacia la cordillera de la costa. Tenemos un valle ahí, la depresión intermedia, ¿no es cierto? Y en esta parte de la depresión es donde se encuentra la región metropolitana y específicamente Santiago, ¿no es cierto? Está entre ambas cordilleras. Dejando hacia el sur, ¿cierto? Deja hacia el sur este gran valle de Santiago, cuando termina la región metropolitana hacia el sur de la zona central, ¿no es cierto?, se provoca un relieve donde tiende a juntarse la cordillera de los Andes con la cordillera de la costa y dejan un paso angosto. Ese paso angosto es llamado, lo llamamos angostura de Paine. Aquí se los voy a mostrar. Ahí se los voy a mostrar más adelante porque no lo tengo acá. Cordillera de la costa. La cordillera de la costa, ¿no es cierto?, también baja, ¿no es cierto? Explicamos que Chile, cuando empezamos a estudiar Chile, la zona, dijimos que las grandes alturas estaban en el norte y después iban a ir bajando como un tobogán hacia abajo. Aquí ya van más bajas, nunca tan baja, pero van bajando, ¿ya? La cordillera de la costa. La planicie costera, ¿no es cierto?, disminuye, ya no está tan ancha como en el norte, solamente disminuye y solamente está ancha en la parte de las desembocaduras de los ríos. Ahí en la parte de los ríos se pone la planicie costera ancha. Ahora les voy a mostrar, ¿no es cierto?, angostura de Paine. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, en este sector, los que han ido a Santiago por tierra se habrán dado cuenta de han pasado por este túnel, ¿no es cierto? Alguna vez van a Santiago por tierra, se encuentran aquí, van a mirar hacia la cordillera y van a ver que van a la orillita de los cerros de la cordillera. Y por el otro lado van a mirar al otro lado, van a encontrar cerros de la cordillera de la costa y dejan este camino, ¿no es cierto? Fíjense, y, ¿no es cierto? Fíjense ahí, en ese sector donde se cerró angostura. Hidrografía. Dijimos que hidrografía, ¿no es cierto?, pertenece a todo lo que es aguas, hidro, agua. Lo importante son los ríos. En esta zona, ¿no es cierto?, comienzan ya los ríos muy de frente, ¿no es cierto?, a ir, ya no
es tan escaso como en el norte chico, que corría solamente por las quebradas. Aquí ya entra de plano, de lleno, a la planicie costera, viene de la cordillera hacia la costa. Los ríos son un poco más caudalosos. Tenemos en ellos, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, ¿no es cierto?, tenemos el río que atraviesa la ciudad de Santiago, la capital, el río Mapocho. El Mapocho, afluente del río Maipo. Tenemos el río, ¿no es cierto?, Poal, que está en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Tenemos el Biobío, Mayeco, que se encuentran al final de nuestra zona central. No significa que hayan estos 3 ríos, hay muchos ríos, pero estos son, cada uno tiene una importancia. Acá el río Biobío tiene el Salto del Laja. Muchos al norte pueden encontrar que por aquí donde está la cascada del río Laja. Esos son los más importantes. Tenemos clima. Estamos en clima. A ver, fíjense bien. Miren la cordillera. Se nota que esta foto está tomada en invierno, ¿no es cierto?, por la nevazón de la cordillera, ¿ya? Pero este lugar, ¿no es cierto?, el clima tiene una característica especial. Zona, ¿no es cierto? Ya, en la zona central, el clima es mucho más moderado que en la zona norte y que en la zona sur. Aquí, ¿no es cierto?, no hace tanto calor, ni tampoco hace tanto frío. Es templado, ¿no es cierto? Es un clima templado. La característica que tiene la zona central es que sus estaciones del año, verano, otoño, invierno y primavera, están bien marcadas. No así en el norte, que parece puro verano, ¿no es cierto?, ni aquí en el sur, que a veces tenemos invierno casi todo el año porque pasa lloviendo. No, acá no. Acá en el invierno hay lluvias, hay nieve, hay frío y todo en invierno. En verano hay calor, no hay lluvia, nada de lluvia. Primavera no es ni tan frío ni tan caluroso. Y en otoño no es ni tan caluroso ni tan frío. O sea, tenemos las temperaturas apropiadas para cada estación del año. Este tipo de clima que estamos viendo, que está encerrado entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, se le llama clima mediterráneo. Mediterráneo se lo subrayé ahí, que significa que está en medio de la tierra, terra, que está entre medio de la cordillera, de ambas cordilleras. Sigamos. Flora y fauna. La flora y la fauna de la zona central. No distingue mucho de todas las zonas, ¿no es cierto?, en que vemos nuestros animalitos. Existe. Tenemos primero la flora, ya. La flora, o sea, de la vegetación de la zona central, ¿no es cierto?, tenemos mucha vegetación herbácea, o sea, de pasto, de hierbas, muchas. El suelo está cubierto de hierba.
En los árboles tenemos características muy especiales de los árboles. Tenemos el sauce llorón, ¿no es cierto?, que lo está en este sector aquí, el sauce llorón, que es muy típico de la zona central. Luego tenemos la palma chilena, ¿no es cierto?, que es, acá se da mucho de forma natural. Nosotros conocemos la palma chilena porque tenemos una, a pesar que no es del clima, pero tenemos una en el colegio. ¿Se acuerdan de la palma del colegio? De esa misma, pero que allá se da en muchos sectores, hay muchas palmas, específicamente en el Cerro de la Campana. ¿Se acuerda cuando hablábamos del Cerro de la Campana? Bueno, ahí hay mucha palma chilena, ¿no es cierto? Luego tenemos el arrayán, es muy común el arrayán allá. Estos árboles no significa que no estén en otros sectores, pero aquí están en abundancia, mucho más. La fauna, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto? Tenemos, igual que en todas partes, tenemos el puma, el zorro culpeo. Le agregamos aquí en la zona central algo muy típico de el conejo, la liebre. Son muy típicas acá, desde acá comienza hacia el sur, comienza a ver los conejos y las liebres, ¿ya? Y tenemos especie de ave también muy propia de la zona central, que es la codorniz. Tenemos muchas aves, como en todas partes, muchas aves, pero las más características, ¿no es cierto?, de la zona, tenemos la codorniz, la perdiz, en fin, todas esas aves. Las aves emigran de un lado a otro, entonces prácticamente encontramos en todos los lugares la ave. Pero la codorniz es muy propia de la zona central. Y la liebre y el conejo aquí comienzan con bastante abundancia. De aquí ahora pasamos a los recursos naturales. Los recursos naturales, ¿no es cierto?, económicos de la zona central. ¿Qué recursos naturales tenemos en la zona central? En relación, pero lo que sale propio de la tierra. Continúa aquí abundancia el cobre. Y tenemos también con gran abundancia dentro de la zona central la caliza. Es un tipo, ¿no es cierto? La piedra caliza es un tipo de piedra que se muele, que se chanca y se vuelve polvillo. Y al volverse polvillo, la industria lo forma en cemento, ¿ya? De la piedra caliza sale el cemento, la producción de cemento. Son de exportación. Son dos productos que nosotros exportamos. El más principal es el sueldo de Chile. El sector agrícola, ¿no es cierto?, principalmente en el sector agrícola tenemos verduras, frutas en toda la zona central. Nuestros productos que vienen a la feria aquí, a los camiones, todos de la zona central. Son pocos los productos que vienen de aquí mismo, pero de la zona central, el fuerte de él. Tenemos acá, es de papel, es también agrícola, la celulosa. Este viene de los árboles. Aquí comienzan los bosques
y al comenzar los bosques, ¿no es cierto?, se saca la celulosa de los árboles, que son los que realiza el papel. O sea, tenemos recursos agrícolas, ¿no es cierto?, también fuera de los recursos mineros. También acá, ¿no es cierto?, que tenemos de manufactura. Del cerdo se saca la carne, se saca el cuero del cerdo, ¿ya? Las ovejitas sacamos la carne y sacamos su lana también, ¿ya? Y de las vacunos, ¿no es cierto?, también sacamos cuero y la carne. Ovinos, cerdos, ¿no es cierto?, son porcinos, y los corderos, ¿no es cierto?, son las ovejitas, los corderos son los vinos, ¿ya? Esta señora también es una manufactura que se hacen géneros, se hacen tejidos, se hace ropa, etc. Ahora no es tan importante mucho tejido del extranjero. Siempre hay producción de Chile. Al turismo. Turismo, aquí hay mucha diversidad. Paisaje dado por el mismo clima. Permite, ¿no es cierto?, disfrutar tanto de los paisajes tales como la playa, ¿no es cierto?, en el verano, el campo, ¿no es cierto?, y la cordillera en la época, ¿no es cierto?, de invierno, cuando la gente va a esquiar a la nieve, ¿no es cierto?, en excursiones que se hacen por las montañas también durante el año, agregando el turismo cultural que su mayor parte se encuentra en la región metropolitana con sus museos, ¿no es cierto?, en todas sus áreas, teatro, grandes centros deportivos. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la playa, ahí tenemos el campo, nieve, ¿no es cierto?, el turismo cultural, tenemos también el Museo de Bellas Artes, tenemos museos ahí de distintas especies, de distintas clases, tenemos los grandes teatros, el Teatro Municipal, y muchos teatros donde se preparan obras de arte, obras de teatro, ¿no es cierto?, y tenemos también estadios, ¿no es cierto?, lugares, canchas donde se practica en gran magnitud el deporte. Esto es, ¿no es cierto?, lo que yo les había hablado sobre la zona central. Las instrucciones que voy a dar ahora. Dentro de las instrucciones, ¿no es cierto?, tenemos un mejor aprendizaje de lo que yo les he hablado ahora. Está, ¿no es cierto?, apóyate del texto de estudio. Esto está todo en el texto de estudio, ¿ya? Si tienes alguna duda, algo que quieras aportar, mi correo es, y tienes mi mirta.gmail.com. Y les deseo muy buena suerte, cuídense, y lo más importante, traten de estudiar sobre esto para que ustedes puedan después, cuando volvamos, saber y no tener que estar con este tremendo vacío para cuando tengamos que tener las evaluaciones. Muchas gracias por haber escuchado
y hasta una próxima. Adiós.